diciendo que no es la realidad de este país, ni la academia de la historia, ni la universidad, y mucho menos la enseñanza general, han sido capaces de decir lo que el pueblo hizo, lo que el pueblo funcionó, lo que el pueblo fue la realidad. No fue la realidad los que se levantaron contra el pueblo, contra la democracia y contra la república. Por eso estamos aquí y llevamos más de 10 años delante de ese edificio. Y por eso decimos, ni olvido ni perdón. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Reparación! Ni olvido ni perdón. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Reparación! Ni olvido. Espacio que nos brinda el colectivo por la memoria histórica de acá de España, de poder expresarnos en este espacio público, de comentar las cosas que están ocurriendo en Chile y en Latinoamérica, del salvajismo, del fascismo, del neofascismo en todos los territorios, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurrió en Ecuador, lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurre en Estados Unidos. Son las mismas lógicas y técnicas que siempre ha ocupado el fascismo. La represión, el querer llevarse todos los beneficios y que nosotros seamos las personas que tenemos que poner los muertos, no es algo solo de ahora, no es algo que se produzca solo en el contexto de esta pandemia. Es algo que venimos viviendo desde hace muchos años, desde la dictadura, desde la Escuela de las Américas, desde el intervencionismo que ha realizado Estados Unidos en todos nuestros territorios. Y es por eso que hoy día nos encontramos aquí. Hoy día se cumplen 60 días de la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuches en cárceles chilenas. Son personas de un pueblo originario que están privadas de su libertad por el hecho de exigir el respeto de sus comunidades, por el hecho de exigir la limpieza de sus territorios, sus recursos naturales, la vida. Estas personas hoy día, la única medida de fuerza que tienen es poder castigarse ellos mismos con una dura huelga de hambre para poder sensibilizar lo que está ocurriendo en Chile. Las cárceles en Chile son de un hacinamiento permanente. Las cárceles en Chile no son las hostales que hay acá en Europa. Son lugares pero para morir. Y es ahí donde tienen a este pueblo originario, a muchos de sus presos políticos, al igual que a los presos políticos del estallido social, que son los que salieron a contar del 18 de octubre del año pasado a manifestarse en las calles de Chile. La situación es muy compleja. Piñera en este momento está poniendo leyes que son cada vez más represivas, quiere cada vez endurecer más el castigo hacia la gente, quiere culpabilizar a la gente por las actuaciones erróneas que ha tenido en el manejo de la pandemia y que han ocasionado que Chile hoy día tenga más contagiados por millón de habitantes que Italia y que España. Imagínense lo que es eso, en un país que tenemos 19 millones de habitantes. Es salvaje lo que está ocurriendo en Chile. No se están entregando todas las cifras en cuanto a los muertos que tenemos. Esto es una situación realmente dramática y angustiante. Es por eso que agradecemos que nos hayan cedido este espacio acá los compañeros de la memoria histórica, porque si no, no tendríamos cómo visibilizar. Es lamentable que hoy día la gente en Chile la mandan a hacer una cuarentena sin tener dinero para comer. Es lamentable que la gente no se pueda quedar en sus casas porque no tiene el pan para llevarle a sus hijos. Es lamentable que a pesar de todo eso se les vuelva a reprimir, se les vuelva a castigar. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar tolerando este tipo de situaciones? ¿Hasta cuándo? En cualquier lugar del mundo. ¿Hasta cuándo? Llega un momento en que por favor tenemos que sensibilizarnos, humanizarnos, dejar de lado las banderas. Esto es algo que nos involucra a todos como seres humanos. Lo que pasa en Brasil, lo que pasa con la población de Estados Unidos, lo que pasa en Chile, lo de Chile es macabro. Entonces, por lo mismo,
pedimos que todos colaboren con solidarizar y con dar a conocer lo que está ocurriendo. Agradecemos nuevamente el tiempo que nos han destinado y que la lucha y la revolución sigan hasta vencer. Apoyo al pueblo mapuche. ¡Mai Chivó! Mapuche! ¡Viva Chile libre! ¡Viva el pueblo mapuche! ¡Viva Chile libre! Bueno, voy a contaros un poco la historia de mi padre y de mi familia paterna, que es la historia de España. O sea, aquí está representado pues prácticamente toda la historia de todos los republicanos españoles, que eran la inmensa mayoría, porque el gobierno legal y legítimo era la República. Franco fue un golpista que era un militar que era republicano, juró lealtad a la República, y con las mismas armas que la República le dio para defenderla, la traicionó. Entonces, la familia de mi padre, mi familia paterna, eran vecinos del puente de Vallecas, eran precarios, eran republicanos y eran con una ideología de izquierdas. Cuando estalla la guerra civil, mi padre y su hermano, mi tío, fueron voluntarios al frente. Fueron los tres. El pequeño no le admitieron a mi tío el pequeño porque era menor de edad, entonces no le admitieron, pero luego al final sí, al final se alistó en la quinta del biberón. Al cabo de un año pues ya no había tantos muertos que tuvieron que admitir a los menores de edad. Entonces estuvieron los tres hermanos en la guerra. Cuando volvieron de la guerra, perdieron la guerra, claro. Cuando volvieron, por la radio anunciaban: no tengan miedo, el caudillo es generoso. El que no haya cometido delito, si le llega una carta de la comisaría, que se presente, que no va a haber ninguna represalia. Les llegó la carta a mi padre y a mi tío y se presentaron. Ya no volvieron, les metieron en la cárcel. En la cárcel de Yeserías, que era entonces cárcel de hombres. Y de ahí les trasladaron al penal de Ocaña. En el penal de Ocaña se moría más la gente, los presos, de hambre que los que fusiló Franco. Me decía mi padre que se les hinchaba la tripa y las piernas y se morían al día siguiente o a los pocos días. Eran 3.000 presos políticos cuando estuvo mi padre. Tenían un pilón para beber agua, no tenían agua corriente, y con un camión cisterna les llenaban el pilón y ahí bebían agua con una lata. A todo esto, mi abuela, que tenía 60 años, la madre de mi padre, y mis dos tías también las detuvieron por hacer manifestaciones contrarias al glorioso movimiento nacional, y las metieron en la cárcel de Ventas. En la cárcel de Ventas, por la noche, cuando estaba el centinela de guardia, pues se comunicaba un centinela con otro y decía: alerta centinela, y el otro contestaba: guardando a las putas de Ventas. Entonces ahí la situación, llegaron a ser 11.000 presas políticas, 11.000 mujeres, dormían en el suelo, no tenían colchón, no tenían cama, no tenían nada. Como ya no cabían, las llevaron a otro penal, en un tren de mercancías las llevaron, que no tenían ni sin comer, estuvieron todo el día, y tenían una lata para orinar, iban todas de pie en los vagones. En un vagón pusieron a las madres con los hijos y en otra pusieron a las que no tenían hijos, que iba mi abuela y mis dos tías. Dice que iban cantando, y cuando querían orinar pedían la lata, orinaban en la lata y por el ventanuco se lo iban dando una presa a la otra y por el ventanuco lo tiraban las orinas. Y según iban cantando, dicen que oyeron una mujer gritar en el otro vagón y decía: que mi niño no respira, que mi niño no respira, se morían los niños. Eso era horroroso. Y cuando llegaron al penal, era una cárcel de la Inquisición en Zaragoza. No tenía ventanas, no tenía, en fin, estaban en unas condiciones penosas. Mi padre y mis dos tíos al final salieron de la cárcel, pero al cabo de 5 años. Estaban con pena de muerte, pero vamos, les indultaron y salieron. El problema era que todos los que salían de la cárcel salían con antecedentes penales y no les daban trabajo en ningún sitio.
Entonces tenían que trabajar, mi padre trabajó hasta el día que se murió en la construcción, porque les echaron de la Casa de la Moneda, que eran funcionarios. Perdieron el puesto en la Casa de la Moneda, pero perdieron el puesto no solamente ellos, sino todos. Cuando Franco entró en Madrid, echó a todos los guardias civiles, a todos los policías, a todos los funcionarios, a los del Museo del Prado, a todos, fueran de izquierdas, de derechas o de centro, daba igual, los echaban a todos y metían a los suyos. O sea, metían a sus... y se quedaba la gente en la calle y les pagaron con dinero de la República, que era de papel. Mi tía, que estaba en la que metieron en la cárcel, la echaron de la Casa de la Moneda, que era viuda y entonces no tenía pensión y tenía un hijo pequeño, y le pagaron con dinero de la República. Iba a comprar y no le daban nada. Decían, no, duros de plata, y hasta que arregló en 2 días la cartilla de racionamiento, estuvieron sin comer, me contó mi primo, 2 días. Y luego la metieron en la cárcel por haber colaborado con la República, porque trabajar en la Casa de la Moneda era colaborar con la República. Y a mi abuela por hacer manifestaciones contra el glorioso movimiento nacional. Y al otro tío le buscaban también, que no le cogieron al pequeño, por decir que del fascismo no iba a dejar ni simiente. Y tenía que ir con una cédula falsa, no podía ir a casa a dormir. Bueno, así fue todo Madrid, porque en la comunidad de vecinos de donde vivía mi padre, en el Puente Vallecas, no quedó ni un vecino, estaban todos en la cárcel. Porque Franco lo que hicieron, según entraban en las ciudades, vamos, en todos los bandos de guerra viene, que había que eliminar a todos los republicanos, fueran de la ideología que fueran, había que eliminarlos a todos. Y eso fue lo que hicieron, o los mataban o los metían en la cárcel. Bueno, ya está, nada más. Así, y robaban los niños también. Bueno, buenas tardes. A ver si nos vamos enterando de todo lo que va